el presidente Conadecus, don Hernán Calderón, que ya es panelista estable en nuestro programa Café Chilote. ¿Cómo está, don Hernán? Muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la gente del sur, a todo Chiloé, Aysén, décima región, a todos los que nos ven, así que un saludo para todas y todos. Don Hernán, hay varios temas que podemos discutir, pero hay un par de proyectos de ley que ha ingresado el gobierno y que son importantes poder discutir porque afecta directamente a los consumidores. Y quiero llevarlo primero a la ley de deuda consolidada. Cuéntenos en qué consiste ese proyecto de ley y cómo afecta o beneficia a los consumidores el proyecto de ley de deuda consolidada. Bueno, decir de que los proyectos de deuda consolidada debe ser unos 30 años que estamos discutiendo esto. La necesidad de tener una base de datos de todo el endeudamiento que existe con las personas y empresas incluso, que se consolide en una sola información. Hoy día la información del endeudamiento está dispersa. No hay una sola base de datos. Por lo tanto, al no haber una sola base de datos, el primer efecto que tiene es que cuando tú pides un crédito, las tasas de interés son más altas porque tiene más riesgo por la falta de información. Y cuando se consolida la deuda, es juntar todas las bases de datos, toda la información comercial positiva y negativa. Aquí entran los que son morosos y los que no son morosos, todos. De tal manera de que los que están sin morosidad o tienen un comportamiento de cumplimiento positivo, cumplen en los plazos, no se atrasan, todo eso, cuando solicitan un crédito pueden tener tasas de interés menores. Ese es el beneficio que tiene esto. El segundo beneficio tiene que ver con que con esto tú controlas el sobreendeudamiento. Efectivamente, al tener toda la información, tú no tienes posibilidad de sobreendeudarte. Por lo tanto, ahí hay otro tema que es importante. ¿Qué es lo negativo en esto? En que muchos que hacen la bicicleta para poder subsistir, que tienen un crédito, con este crédito pagan el otro y se quedan con un resto y van haciendo la bicicleta, como le llamamos, no van a poder hacerla. Ahora, ¿cuáles son los problemas que existen? Que hay una información que está tan dispersa y hay algunos que no les gusta que estar en esta fase de datos. Por ejemplo, las cajas de compensación. Las cajas de compensación que son consideradas créditos sociales, que de social no tienen nada, pero ellos, por estar considerados dentro de la ley como créditos sociales, creen que no pueden estar en esta base de datos. Y yo siempre hemos dicho, tienen que estar todos, ninguno que puede quedar afuera, porque esa es la única manera de que podemos tener una información completa de la información de morosidad o endeudamiento que puedan tener todos los chilenos. Esto tiene aspectos positivos porque a las entidades financieras les da certeza de cuánto es el nivel de endeudamiento que tiene la persona y por lo tanto tienen acceso a esa información para poder entregar los créditos. Eso es lo sano. Uno dice, ¿cómo combatimos el sobreendeudamiento? Bueno, esta es una de las maneras que se combate el sobreendeudamiento. Pero, justamente, hoy día, en la tarde, tengo que hacer la presentación yo de las observaciones que tenemos con este proyecto de ley. Porque claramente hay observaciones. Este proyecto
Si hubiera sido aprobado hace 10 años atrás o 15 años atrás, porque llevamos 30 años discutiendo, todos los gobiernos presentan un proyecto nuevo y ninguno pasa. El lobby es feroz, porque los que se oponen tienen un poder de disuasión tremenda. Entonces, si este proyecto se llegara a aprobar, es positivo, probablemente llegó tarde. Si este proyecto se hubiera aprobado 15 años atrás, no tendríamos el nivel de endeudamiento que hay hoy día. Porque hoy día se ha dado una forma de otorgar créditos sin ningún requisito, ni requisitos mínimos. Endeudamos a los adultos mayores. Las cajas de compensación tienen a todos los adultos mayores endeudados. A veces no les alcanza ni siquiera para poder subsistir porque tienen que cumplir con los créditos. Créditos a 8 años, créditos, y cuando tienen un espacio para poder volver a endeudarse, los vuelven a endeudar, ¿no? Eso ya es conocido. El endeudamiento con los estudiantes, que muchas veces terminan pagando los padres, ¿no? Y cuando son menores de edad, ¿no? Pero normalmente a veces quedan condicionados a la condición económica que responda el padre. Entonces, esto podría haberse evitado si lo hubiéramos hecho antes. Hoy día, bueno, sería importante que este proyecto saliera, si no es malo, no es malo porque eso evita que la tentación para sobreendeudarse, pero hay aspectos que nosotros consideramos que son relevantes. Aquí se les traspasa la responsabilidad siempre al consumidor, pero ¿cuánta responsabilidad tienen las entidades financieras que cuando hoy día en la ley del consumidor, en la ley pro consumidor está vigente, las entidades financieras tienen que hacer un análisis de solvencia económica de los consumidores para poder otorgarle un crédito? Pero esa indicación le faltó un poquito más. ¿Y cuál es la responsabilidad de las entidades financieras cuando, sabiendo ya, haciendo el análisis de solvencia económica de las personas, igual les dan el crédito y lo sobreendeudan, sabiendo que esa persona no va a poder responder? Bueno, nosotros creemos, tal como está considerado en otras legislaciones, Italia, Argentina, España y otros, donde cuando una entidad financiera hace el análisis de solvencia y a pesar de ya saber las condiciones las condiciones económicas que tiene ese consumidor, igual le da un crédito, lo sobreendeuda y el consumidor no puede responder. Bueno, el consumidor tiene derecho a forzar una renegociación forzosa para que el tribunal readecue ese crédito a sus condiciones económicas. Bueno, eso es parte de lo que nosotros vamos a colocar. Es súper interesante lo que estás planteando, porque podemos ahí abarcar el tema de las deudas bancarias. Hay ciudadanas y ciudadanos que hoy día optaron un crédito de consumo con alguna entidad financiera, algún banco en particular, alguna casa comercial, y pactaron a 20 años o a 12 años creyendo que podían pagar la cuota mensual, ya, y resulta que no la pudieron pagar, y al no pago de 4, 5, 6 cuotas, la entidad financiera acelera la deuda y al final te cobran todos más los intereses, y si no pagas te quitan los bienes que tú tienes. En consecuencia hay una trampa ahí de la entidad financiera, pero ¿cómo se resguarda el consumidor al respecto de eso? Bueno, ahí el consumidor, la verdad es que ese es un tema de las cláusulas de aceleración que tienen los contratos, que hoy día es a 60 días, pero claramente una entidad financiera puede acelerarte la deuda y te cobra el total con intereses y reajuste, lo cual hace imposible que se pague. Precisamente ese es uno de los temas, por eso nosotros hemos estado haciendo propuestas con respecto a
la ley de insolvencia, la ley de quiebra de las personas. Nosotros creemos que ahí tiene que haber una gran reforma que también está en discusión. Nosotros hicimos las propuestas, pero algunas fueron acogidas y otras no. Y creemos de que todavía falta mucho y esperamos que, como va a pasar ese proyecto de ley, va a pasar a la legislatura donde esté el próximo gobierno, vamos a tener que hablar con el próximo gobierno para que haga las indicaciones correspondientes para poder que sea más equilibrada esa ley y pueda favorecer justamente a estas personas que dices tú, que no pueden pagar, que están en quiebra. En el fondo están en quiebra, ellos están arriesgando su patrimonio. Bueno, lo que hay que hacer es que en esa ley hay que hacer las modificaciones correspondientes para que haya equilibrio al momento de acogerse. Nosotros tenemos un montón de propuestas con respecto al tema. Es más, hace pocos días yo lo propuse y les dije de que esto de que la renegociación forzosa podía estar en la ley del consumidor o podría estar en la ley de quiebra. En algunos países está en una u otra legislación. En la ley de quiebra podría estar. De que cuando se hizo un mal análisis o se hizo el análisis de solvencia económica y igual lo sobreendeudaron, es responsabilidad de la entidad financiera. Y ahí el consumidor que tenga derecho a hacer forzar una renegociación para poder ajustar ese crédito a sus condiciones económicas. Esa es una medida. Lo otro, preventivamente, Claudio, ¿por qué una persona que le bajaron sus ingresos, está cesante, pero está cumpliendo, no está moroso? ¿Por qué no se puede acoger preventivamente y decir, mire, sabe que yo hasta el momento estoy al día, pero mañana voy a quedar moroso, porque en algún momento me va a pillar la máquina? Claro. Bueno, eso también es. Tercero, ¿qué es lo que impide que una persona que, como decías tú, cuando se acelera la deuda, se judicializa? Y ahí la ley contempla de que nadie se puede acoger en la ley de quiebras personales o ley de insolvencia. No se puede acoger si está con demandas en curso. Bueno, nosotros decimos, ¿qué impide que estén con demandas en curso que se acoja? Si lo que busca la persona es renegociar para poder que no le embarguen su patrimonio, que no le embarguen su vivienda, y lo que quiere es responder, pero readecuar a las condiciones económicas que tiene hoy día, no las que tuvo hace 10 años atrás. Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que resolverlo a través de esa legislación. La ley de insolvencia lo que va a hacer es resguardar la información, y por lo tanto ahí hay temas muy relevantes que discutir para que proteja a las personas. Por ejemplo, la información errónea que puedan entregar los proveedores de datos, las empresas o todos los que entreguen información. Cuando entreguen datos erróneos de los consumidores, el consumidor va a tener derecho a que se rectifique, pero ¿cuál es la sanción? Se aplica una sanción, ¿y por qué el consumidor no puede ser compensado por el daño que le produjo haber introducido una información errónea? Bueno, creemos que esas son parte de lo que hay que discutir en este proyecto de deuda consolidada. Nosotros estamos a favor de eso porque creemos que es una manera de controlar el sobreendeudamiento. Claro. Fíjate que en Estados Unidos, en el año 2008, ¿tú te acuerdas de que hubo una crisis económica que se llamó la crisis subprime? Bueno, la crisis subprime surge por un tema que los bancos no tenían, ya no hallaban dónde colocar más plata, que es más endeudar. Bueno, y eligieron justamente a los deudores hipotecarios norteamericanos y les ofrecieron crédito. Los sobreendeudaron, y cuando los consumidores norteamericanos no pudieron cumplir, provocaron una crisis mundial. Fíjate, una crisis mundial profundísima que tuvo
consecuencias en todos los países por el solo hecho de que los bancos irresponsablemente sobreendeudaron a los deudores hipotecarios y los eligieron más encima. Pero estamos hablando de millones. Y esto no es extraño para los amigos que están aquí con nosotros. Y en los países, las potencias económicas del mundo, un mercado o una empresa que tenga dificultades o produzca un hecho económico contrario y que pueda abrir una crisis, puede abrir una crisis económica. Mira lo que está sucediendo en China con la inmobiliaria. Hay una inmobiliaria gigantesca en China, que está en dificultades económicas y puede arrastrar a todo el planeta con su problema. Los puede arrastrar a todos, porque estas son empresas que son más que países. Es como si Apple mañana tuviera una dificultad, bueno, Apple va a arrastrar a muchos. ¿Por qué? Porque son empresas que su patrimonio, su capital, su incidencia en el mercado es tan relevante que provocan crisis económicas. O sea, esa es la dimensión. La inmobiliaria china que está con dificultades económicas podría arrastrar una crisis en China completa. Y eso va a arrastrar al mundo. O sea, no va a arrastrar a Chile, va a arrastrar a todos los países chicos. Esas empresas son más que un montón de países juntos. Hernán, eso es. Claro. Entonces, por eso, ese es más o menos lo que yo te puedo comentar. Claro. Ahora, te quiero agregar algo. El sistema considera que la deuda consolidada es todas las entidades financieras, bancos, financieras, retail, cajas de compensación, aseguradoras, cooperativas, todas van a tener que informar de las personas que tienen con deudas o que están endeudados, pero que muchos están al día, muchos están atrasados, morosos y no morosos, todos van a entrar en la base de datos. Pero aquí hay algo que nosotros vamos a hacer presente, que no están. Tienen que estar los préstamos automotrices también es deuda. Pero hay unos que no están, que es el leasing y el factoring. Hoy día tú compras viviendas por leasing, puedes comprar vehículos por leasing, las pymes pueden factorizar su factura, reciben una plata de adelanto, un crédito. Claro. Bueno, lamentablemente, nosotros, y voy a decirlo, junto con Fuad Chahín, cuando era diputado, presentamos una moción parlamentaria para corregir de tal manera de que los factoring, el factoring y el leasing fueran considerados créditos, porque hoy día en la ley no son considerados créditos. Por lo tanto, las tasas de interés son cualquiera, las comisiones son cualquiera, no tienen regulación. Incluso los créditos hipotecarios, los créditos automotrices no figuran en el sistema financiero. Por eso, también tienen que incluirse. También tienen que incluirse. Todos. Claro. Todo tipo de entidad o todo lo que produzca endeudamiento, crédito. El crédito automotriz tiene que estar. Pero los factoring también. Si en el fondo, factoring y leasing, cuando tú compraste la casa, ¿qué es? Es un crédito. Estás pagando un arriendo con amortización para poder comprar la casa. Claro. O sea, estás mezclando arriendo con compra. Bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que regular hoy día. Claro. Eso es parte de lo que hay que discutir en la deuda consolidada. Ya, muy bien, pues, interesante el tema. Hay otro tema, Hernán, que no deja de ser interesante también, que se ha discutido bastante, se han integrado los municipios, nosotros lo debatimos hace mucho tiempo, que tenía que ver con esta colusión del gas. Ya hoy día el gobierno presentó una ley del gas. Cuéntanos un poquito en qué está el tema de la ley del gas, porque de una u otra manera los precios son extremadamente exorbitantes. Yo te comentaba en una de las entrevistas anteriores que aquí nos encontramos con que
el cilindro de 45 kilos de gas en Chiloé cuesta 95.000 pesos. Ese es el nivel, digamos. Mira, eh, eh, las anomalías que hay en la industria del gas vienen de muchos años. O sea, esto no es ni hoy día, no fue ayer, fue hace mucho tiempo que viene con una distorsión tremenda, porque no ha habido la capacidad y no ha habido voluntad de poder regular este mercado. El gobierno presenta un proyecto, la verdad que desde mi punto de vista equivocado. Yo creo que está bien. Hay algunas cosas que uno podría rescatar, por lo menos se atrevió a mandar un proyecto. Claro. Pero mandó un proyecto que va en la línea de lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica. Y la verdad que lo que propone la Fiscalía Nacional Económica es insuficiente. Es insuficiente. La Fiscalía Nacional Económica lo que quiere es, digamos, maquillar un poco lo que existe, sin cambiarlo profundamente. Y según, voy a hablarlo así a título personal, según mi punto de vista, la industria necesita un cambio profundo. Hay que darle un vuelco a esta industria. Es un vuelco. En España, Claudio, hasta el año 2008, la industria del gas, tanto de red como de cilindro, era similar a Chile. Similar, lo mismo, calcado. Ya. Era un calco de lo que tenemos en Chile. Donde no había competencia, donde había oligopolio, donde no habían competidores prácticamente, eran todos concentrados. Todo eso estaba en la industria española. Y España dio un vuelco completo. Entonces, cuando veo el proyecto de ley, no veo lo que uno dice que tiene que escuchar. O sea, cuando el proyecto de ley y la Fiscalía Nacional Económica dice de que aquí en este proyecto de ley las empresas de la industria del gas tienen que decidirse. O somos vendedores minoristas o son vendedores mayoristas. Y esa no es la discusión. La discusión es distinta. La discusión yo creo que es más allá de eso. Porque que Gas Combustible o Lipigas sean vendedores minoristas o sean vendedores mayoristas, es un tema que tenemos que resolverlo de una manera distinta. Primero, cuando tú tienes una industria donde la infraestructura de la industria del gas licuado, de petróleo y el gas natural están concentradas en 2 o 3 manos, que son los mismos que te entregan servicio final. Comparto plenamente de que el distribuidor no puede ser comercializador. Está bien, abramos la puerta a tercero en el tema del gas natural. Lo propusimos, Claudio, en el año 2014. Y el Congreso, en la Comisión de Energía, no acogió lo que nosotros le planteábamos. Apertura tercero. No quisieron. Ahora lo proponen. Pero estamos 7 años después. Claro. O sea, están llegando tarde. Segundo, ¿qué es lo que nosotros propusimos en ese momento y lo que seguimos sosteniendo nosotros? No basta con hacer esas modificaciones. Lo que tú tienes que hacer aquí es que, como la infraestructura es monopólica, porque no tenemos tanta infraestructura como para decir quiénes son los que tienen gasificación. Gasmar y ENAP, nada más, no hay más. Ustedes en Chiloé pagan 95.000 pesos por el cilindro de 45 kilos porque se tiene que ir de acá desde Linares, porque no hay otra planta de envasado en el sur. Tienen que pagar un flete desde Linares hasta Chiloé, porque la planta de Puerto Montt
ENAP la cerró. Así. Así La de siempre. Santiago, Maipú, la cerró. Está sin certificación ambiental. Están los fierros, pero hay que echarlos a andar. Y cuando nos vamos al norte pasa lo mismo. Entonces, tenemos dos que están entregando y que tienen plantas de envasado, claro, porque son dueños de la infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los españoles? Mire, el proceso para checar un cilindro de gas tiene estos pasos. Gasificación, almacenaje, transporte, envasado. Y los españoles dijeron, perfecto, señores, en esta industria son operadores de infraestructura. Y como son infraestructuras a veces únicas, yo lo que hago es que digo, señor, por gasificar usted tiene un precio. Y está fijada la tarifa, por almacenar también, por transportar también, por envasar también. Fijación tarifaria. ¿Y cómo le fijo las tarifas a estos señores? Bueno, de acuerdo a la inversión, pues. Si yo hago tanta inversión, yo puedo sacar tanta rentabilidad. Pero no puede ser infinita. Con el proyecto del gobierno, el precio del peaje queda libre. Porque me pueden cobrar más en el fondo fácilmente la empresa dice, ya no importa, yo no distribuyo final, me quedo con la distribución mayorista. Claro, pero lo que no gano en la milla final lo distribuyo para arriba y nadie me puede decir nada. Precio libre. Es ahí donde tenemos que llegar. En el caso de la industria del gas licuado, el gas natural, idéntico. Si alguien quiere ocupar la infraestructura, Claudio Yarzún es un hombre de muchas lucas. No, voy a entrar no diga eso porque alguien lo puede creer. Gas natural. Pero vamos a ponerlo. Claudio Yarzún, un hombre de muchas lucas y un inversionista, y dice, bueno, yo voy a vender gas natural. Hoy día no podría, pero si tú haces la separación y dices, terminal de gasificación, ¿cuánto cobra por gasificar? Tanto. ¿Cuánto cuesta usar el gasoducto? Tanto. ¿Cuánto cuesta el almacenaje? Tanto. ¿Cuánto cuesta ocupar las redes de Santiago, por ejemplo? Las redes de gas natural, redes de gas natural que hay en Santiago. Bueno, tanto. Tú le fijas el peaje y como Claudio Garzón tiene lucas, se fue a Nigeria o otro país que tenga gas, importa gas, él, y lo inyecta en la red y sale a venderle al consumidor final. No puede. Sin ser propietario de la red. Claro. Pero para eso tú necesitas, para que el precio llegue a un precio razonable, justo, tú tienes que fijarle las tarifas en todos los peajes que hay que pagar por el uso de la infraestructura. Un operador de infraestructura. Eso es. Si el dueño de la infraestructura, uno de los dueños quiere inyectar, bueno, venderá el gas también. Pero lo que tú no puedes hacer es de que el dueño de la infraestructura pueda vender servicios finales, porque se produce una desigualdad. Él es el dueño de la infraestructura. ¿Cómo va a vender servicios finales? Bueno, eso es parte, eso se puede hacer, eso se hizo en España, Claudio. ¿Tú sabes el efecto que produjo? Primero, tienes 5, 6 empresas que te están ofreciendo gas a domicilio y la infraestructura aumentó al doble porque fueron más interesados en que se expandiera. Hoy día, por ejemplo, la infraestructura del gas de red está focalizada en algunos lugares que son sectores medios altos. En Santiago no hay red en los sectores populares, y que además el gas es más barato. Entonces no tiene cómo aprovecharlo.
En el caso del gas licuado de petróleo también pasa lo mismo. También se puede hacer lo mismo. También tú tienes que fijarle, porque no puede ser de que al final llegue con un precio distorsionado porque te aumentó el costo del almacenaje, te aumentó el costo del envasado, te aumentó el costo del transporte, todo. Entonces, hoy día tenemos una sola cosa positiva en este tema del gas licuado de petróleo, el de cilindro, que en virtud de la consulta que hicimos nosotros en el año 2004, ¿eh? El Gasmar pasó a un tercero que no está relacionado entre ellos. Esa es una cosa positiva. Pero, y ellos dicen que están dispuestos a que entren terceros, que ellos no tienen problema, pero alguien tiene que fijar la tarifa, porque la tarifa no puede ser discriminatoria, tiene que ser para todos igual. Y además, fijando las rentabilidades razonables que debe tener esa empresa por gasificar. No estamos esperando que las empresas quiebren, que ganen, pero que ganen lo razonable. Lo justo, claro. Entonces, ese es un tema. Y en el tema del gas natural, hay un punto que a nosotros nos parece que, bueno, hay una empresa que estos señores crearon, ¿eh? Que se llama AGESA, y es una empresa intermediaria, que es parte de la demanda que hizo Conadecu, porque esta empresa intermediaria creada en el año 2016, aproximadamente, esta empresa lo que hace, que es de los mismos dueños de las empresas del gas, de Metrogas, es de los mismos, lo que hace, crearon un intermediario y por lo tanto se venden el gas entre sí. O sea, ese es el fraude, ¿no? Ese es un fraude. Claro. O sea, tú creaste una empresa intermedia para poder subir el precio final que le llega a los consumidores del gas natural. Eso lo trata muy mal la ley. Lo dice hay que desintegrar. Señores, existen mecanismos. La Fiscalía Nacional Económica debió haber solicitado la disolución de la sociedad, porque eso es un engaño y es un fraude para los consumidores y para el país. Por lo tanto, ahí se quedó corto, yo creo. Y el proyecto no toma, prácticamente replica eso. Por lo tanto, ahí hay un tema que no es menor, Claudio, que hay que resolverlo, que hay que seguir avanzando. Vamos a ir a la discusión, vamos a hacer un documento para poder llevarlo y presentarlo a la comisión cuando esté en discusión, porque creemos de que esta es una oportunidad. Vamos a tener un nuevo gobierno. Esperamos que el presidente Boric acoja a este tipo y cambiemos esta estructura de esta industria. Y hay muchas industrias que tienen que cambiar su estructura. O sea, yo tengo la sensación de que nuevamente seguimos dándonos vueltas del mismo pantano, que son las industrias monopólicas, que son las industrias de colusión, que se coluden, pero aquí hay varios amigos que nos escriben, Teban Puero, José Cárdenas, que le enviamos un abrazo, que nos plantean que nuevamente subieron los valores del transbordador en el cruce sobre el canal de Chacao. Nos preguntan si es legal, no es legal. En este país, con este modelo neoliberal perverso, o sea, puede ser oligopolio, puede ser monopólico, oligopólico, y de una u otra manera tienen la libertad y la acción de cobrar lo que ellos estimen pertinente. Y pueden subir los precios cuando ellos estimen pertinente y cuando quieran. Y ahí es donde no hay una regulación que realmente pueda establecer márgenes de precios que sean importantes y sean relevantes, porque no hay competencia. O sea, los transbordadores sobre el canal de Chacao, solamente tenemos a Cruz del Sur y tenemos Transmarchilay, se ponen de acuerdo con los precios, cobran exactamente lo mismo y suben los valores 2 veces o 3 veces en el año y le importa un bledo. O sea, y la gente tiene que pagar, si uno no puede salir ni puede entrar de la isla. No, bueno, lógicamente que aquí hay que distinguir cuáles son las industrias que son oligopólicas, monopólicas y que no tienen regulación para poder obtener sus rentabilidades. Nosotros creemos de que ahí es donde está el punto, donde hay muchos mercados donde está sucediendo eso mismo.
cuando estamos hablando del gas, ya estamos hablando del gas, pero en electricidad también pasa lo mismo, en telefonía también te pasa lo mismo. O sea, ¿por qué cuando hubo 4G o 5G, en vez de haber concesionado pedacitos de espectro, algunas bandas, una parte de la banda acá en Presi lo repartieron, ¿por qué no se hizo un gran operador de infraestructura? Un operador de infraestructura que pueda permitir que las pymes se puedan desarrollar. O sea, hoy día el operador de infraestructura es la empresa que compite contigo. Eso no puede ser. Porque los chicos no pueden desarrollarse cuando hay una estructura de industria de este tipo. Cuando fue el 4G y estaba la banda 700, nosotros ahí dijimos, esta es una tremenda oportunidad para que la banda 700 sea la gran red del país y haya un operador de infraestructura. Un tercero, independiente, que no compite, pero que todos se pueden subir a la red. Eso habría permitido el desarrollo de las pymes locales. Porque las pymes, un operador que está en Chiloé, en Castro, o en Ancud, un pyme podría decir, mire, yo le voy a dar servicio de internet a todos mis vecinos de Castro, solamente. Y al otro le da Ancud. Eso sucede, pero en muy poquitos casos en Chile, Claudio. Pero eso es porque el que está compitiendo contigo es el mismo que te va a prestar la infraestructura. O sea, si tú te vas, dice, llega ya Movistar, lo que pasa con y tú WOM, quieres dar lo que pasa con hacer WOM, un contrato con Cuartel, ¿no? claro, Tienes que hacer un contrato con él. Aunque la ley dice que te tiene que darte facilidades competitivas, eso no sucede. Nadie fiscaliza que se cumpla la ley. Eso ha hecho de que pequeños competidores que a veces pueden ganarle al grande porque tienen menos gastos generales, pasa eso. Entonces ahí podría haber una oportunidad de poder regular no solamente este mercado. Tú tienes el mercado de la luz, el mercado de las telecomunicaciones, tienes el mercado del gas. Hoy día se quiere separar justamente en el ámbito de la electricidad la distribución de la comercialización. Eso está separado en otros países hace muchos años. Si el que vende el producto final no es el mismo que distribuye, porque si no se va transformando en un monopolio y tiene el control total. Entonces, esas cosas son las que hay que regular, que ojalá podamos avanzar en este ámbito, porque esta ley del gas va a tener que ser discutida, pero va a ser discutida prácticamente en el próximo gobierno. Claro. Este gobierno mandó una ley de gas, se parece a la licitación del litio. Donde hay una licitación y nadie te puede acceder a las bases de la licitación. O sea, ni siquiera la Cámara de Diputados. Es increíble lo que está pasando con esa sinvergüenzura final de este gobierno, ya que perdió las bases de licitación. Perdió todos los parámetros de la vergüenza. Por 29 años. Sí. Este gobierno perdió todos los parámetros de la vergüenza. Y ya con el tema del litio, sí que estábamos asustados con todos los negociados que se hicieron producto de la pandemia. Ya con el tema del litio es un tema bastante más complejo. Querido amigo, se nos pasó la hora volando, 10 de la mañana. Un abrazo cariñoso, éxito, cariño, afecto, que le vaya muy bien. Se deben estar cayendo los patos asados en Santiago, ¿no? ¿Mucha calor? Sí, no, está haciendo calor, Aquí parte tempranito. Pero yo vivo en una comuna que es fresco en la tarde. Tenemos un microclima, es bastante fresquito. Incluso ya hay que andar abrigado en la tarde. Ya pues, querido, un abrazo cariñoso, que le vaya muy bien, éxito. Igual. Bueno, con la entrevista de don Hernán Calderón, presidente de Conadecus, que siempre es un aporte desde el punto de vista de poder entender un poco más los derechos de los consumidores. Nosotros nos despedimos.